Mi nombre es Roberto Gens. Parece que el tema de la aplicación de Kanban a la administración este año está teniendo bastante interés. Hemos visto varias ponencias al respecto. En mi caso vamos a presentar un caso de estudio que hemos llevado a cabo en la administración pública, en este caso en la administración pública española. Cuando hablamos de administración pública, en este caso de estudio hablamos de la Administración General del Estado. ¿Bien? Aclarar que yo no soy personal del cuerpo TIC de la administración, realmente desempeño mi labor como consultor de una empresa que tiene bastante experiencia y años trabajando con la administración y compagino esta actividad con la docencia e investigación en la Universidad Rey Juan Carlos y en uno de los grupos de investigación de esta universidad. Bien, lo primero que nos tenemos que plantear es el por qué, el por qué iniciar, por qué arrancar esta iniciativa de cambio. En realidad, lo que nos llevó principalmente al cambio fue la situación económica. En los últimos años no hay mucho que explicar, todos hemos sufrido, empresas, organizaciones y finalmente, lógicamente, la administración, problemas presupuestarios causados por la crisis. Con lo cual llega un momento en que ante esta situación nosotros trabajamos en el desarrollo de software, nuestro principal activo son las personas, con lo cual cuando tenemos problemas presupuestarios generalmente y lamentablemente lo que se hace es que los equipos acaban menguándose. Y esta es la situación que nos encontramos, una situación en la que debido a los continuos problemas presupuestarios, los equipos de trabajo se iban reduciendo a la vez que el trabajo se mantenía constante o iba creciendo. Bien, porque esto en la administración no va a variar, ¿no? Los cambios y las necesidades que pueden requerir los ciudadanos no tienen por qué modificarse. Bueno, podemos plantearnos decir, sí, en esta situación decidimos arrancar esta iniciativa Lean y nos podemos plantear si realmente la administración tenía problemas presupuestarios en ese momento, pero no quiere decir que estos problemas presupuestarios tengan que derivar directamente en una transformación a modelos ágiles. ¿Bien? Hay otras organizaciones, otros entornos en que pueden afrontar este tipo de problemas presupuestarios sin necesidad de esta agilidad. Y de hecho, pues, nos podemos hacer la pregunta realmente de si realmente la administración, creo que José Casal nos ha hecho una buena exposición anteriormente y vemos que sí que se puede, ¿no?, en la administración hacer unos cambios así, pero todavía tenemos una percepción de que la administración es ese buque insignia, es ese gran elefante blanco que no da un paso sin tener los otros tres ahí bien atados, ¿no? Entonces, eso realmente viene de que hoy por hoy seguimos teniendo una percepción bastante equivocada, de mi punto de vista, de lo que es la administración, ¿no? No sé si todos conocemos las típicas viñetas de Borges en las que nos han ido retratando continuamente esta situación y en la que muchos de nosotros seguimos pensando, muchas personas, por supuesto no, pero siguen pensando en ese funcionario de manguito, de sello, de copia, de triple copia, de fila, de cámbiate al otro lado, que es lo que es la percepción que tenemos de la administración. Al final esto es un estereotipo y tenemos que huir de los estereotipos. Puede ser tan estereotipo como este, ¿no? O sea, que el typical Hispanic, o sea, que a España finalmente no represente realmente el flamenco, ¿bien? Puede ser también un estereotipo. No tengo nada en contra del flamenco, pero hay que medirlo en su contexto. Ni a la administración, a toda la administración en su conjunto le representa a este señor, ¿vale? Aunque podamos encontrar, haber visto algún ejemplo de algún funcionario así, ni evidentemente pues a todos los españoles, a toda España le puede representar el flamenco. La realidad en cuanto a la administración, o la realidad en la que yo vivo y que llevo viviendo los últimos 10 años, es una administración muchísimo más ágil y muchísimo más adaptada a las necesidades de los ciudadanos. Y lo intenta y gasta bastantes recursos y hace bastante empeño en adaptarse y crear.
Evidentemente hemos visto en la presentación de José antes, en nuestro caso, a nivel español, hay muchas y muy grandes iniciativas que están promoviendo, ¿vale? Que se promueven desde las tecnologías de la información y que, por ejemplo, la lucha contra la eliminación de poder, que era, de papel, que era el caso del estereotipo que habíamos visto, se hace día a día en la administración. Ahí donde estamos nosotros, continuamente estamos intentando que la tramitación electrónica evite, ¿vale?, la generación, ¿vale?, de poder, de copias, de mantener papel de un lado para otro. La tramitación electrónica, el acercar todos los trámites a los ciudadanos, el estar cerca a prácticamente un clic de los ciudadanos, genera, ¿vale?, ha generado mucho esfuerzo y trabajo en lo que son los departamentos de tecnologías de la información. Ahora bien, podemos seguirnos planteando, dice, sí, bueno, pues tenemos una administración mucho más moderna, tenemos una administración con problemas presupuestarios, que lo hemos estado viendo últimamente, pero no quiere decir que realmente nos podemos seguir planteando que si realmente necesitamos una administración más ágil. Podemos pensar, bueno, que gaste menos, está bien, o que se adapte al entorno, pero ¿por qué más ágil? Una de las razones es que realmente hay muchos normativas, reales decretos, orden ministeriales que, por ejemplo, publica a diario el BOE. Todos estos reales decretos, orden ministerial, toda esta normativa que se está cambiando a diario en todos los frentes, en todos los organismos públicos, que afectan algunas veces en su conjunto, otras veces localmente a determinados organismos, nos están obligando a adaptar o crear nuevos sistemas de información que dan soporte a esa normativa. Y si seguimos teniendo problemas de presupuesto, como cualquier empresa, también la administración tiene problemas de tiempo y pueden llegar a ser incluso tan agresivos como los tiempos o como los problemas de tiempo que están sufriendo empresas que luchan por conseguir un mercado. Ahora bien, decidimos en un momento determinado arrancar una iniciativa, decidimos que necesitamos cambiar y tomamos la decisión de irnos al método Lean Kanban. Si es cierto que no sin antes hacer alguna prueba y algún escarceo con Scrum. Al final es la reina de la fiesta hoy por hoy, ¿no? Yo creo que es difícil, ¿no?, el arrancar una iniciativa ágil sin tenerla al menos en cuenta, ¿no? Llegamos de rebote de Scrum, que tampoco nos funcionó exactamente bien, y uno de los principales motivos por el que arrancamos con el método Lean Kanban fue el artículo de David Anderson, este artículo. Que decíais que estabais buscando una persona, ¿no?, que montara Kanban sin el tablero visual. Yo creo que aquí, ¿no?, este es el primer al menos uno hay, ¿no?, que se hizo sin tablero, y es en este artículo que nosotros vimos la similitud entre los equipos de desarrollo que reflejaba David Anderson en este artículo y los nuestros propios. Vistas la experiencia y visto los resultados, ¿vale? Tampoco nosotros nos consideramos los peores, ¿vale?, y ni pensábamos que íbamos a llegar a ser los mejores, pero dijimos, bueno, si hay esta capacidad de mejora, probémoslo, ¿no? Y este fue uno de los principales motivos que nos llevó a arrancar con Lean Kanban. Otro de los motivos fue justamente algo que se ha ido repitiendo, pues ya soy de las últimas ponencias, lo hemos ido repitiendo bastante, el hecho de no cambiar, de no hacer modificaciones en los perfiles, en los roles, en las responsabilidades de las personas. Esta iniciativa surge a modo célula dentro de la organización, no es nada parecido a lo que está organizando José en Escocia, sino que nosotros estamos funcionando, digamos, un poco más aislados, es un estilo más a nivel de célula, lo cual implica que no tenemos capacidad de cambio para, dentro de la organización, dentro del departamento de IT, mover ningún rol, mover ninguna responsabilidad ni crear nuevos perfiles. Y en esto Lean Kanban se adapta muy bien a esas necesidades, ya que no tenemos capacidad de decisión en ese sentido, pues utilicemos un método, ¿vale?, que ya, y lo hemos ido viendo a lo largo de todas las presentaciones, que ya te exige, ¿vale?, o ya te recomienda no realizar cambios inicialmente.
Y poco más, con estas ideas, básicamente al estilo de la ponencia anterior, pues empezamos el juego y nos planteamos el lanzarnos a la iniciativa. Lo primero que tuvimos que superar, lógicamente, como entiendo casi todos aquellos que hayáis puesto una iniciativa de cambio, pues es superar estas puestas en marcha, ¿no? Vais a llegar con el tablero hasta Navidades o hasta verano o el viernes ya no están los POSIT en la pared. Bueno, eran las típicas apuestas que tuvimos que apostar, sacamos el dinero, lo apostamos y afortunadamente acabamos recuperando nuestro dinero. La siguiente parte de la ponencia, de la presentación, voy a intentar resumir los pasos para la puesta en marcha de la iniciativa. Me baso un poco en el libro de David Anderson, ¿bien? Que orienta también en este sentido un poco a los pasos que se deben enlazar e iré indicando los que a nosotros nos han ido mejor, lo que nosotros consideramos más imprescindible o aquellos que hemos llegado a implementar. Lo primero, y creo que también lo han dicho bastantes ponentes, Teodora también lo ha remarcado en su ponencia, empezar con una meta clara. No debe de empezar ninguna iniciativa de cambio, o sea, el Lean Kanban o cualquier otra iniciativa de cambio no debe empezar sin tener claro hacia dónde vamos. Nosotros teníamos clara esta meta y básicamente era muy sencilla, es mantener los sistemas de información de los que somos responsables, después de ver el equipo de desarrollo menguado, intentar afrontar nuevos desarrollos, todo ello sin morir en el intento. ¿Bien? Es decir, al final nos encontrábamos con una reducción en los equipos de desarrollo y la idea es, algo tenemos que hacer diferente, tenemos que trabajar de diferente forma porque el redoble de tambores y el aumentar la velocidad de remo ya se ha visto que no funciona, ¿no? Con lo cual, esta era la meta principal. El siguiente paso, definir el punto de entrada, ¿no? Identificar a aquellos interesados aguas arriba y definir qué entregará en tu proceso. Nuestro caso era bastante sencillo, prácticamente todos los usuarios, ¿vale? Todos nuestros potenciales usuarios es un punto de entrada. En algunos casos tenemos un sistema con 2.000 usuarios, con lo cual tenemos 2.000 puntos de entrada. ¿Bien? Todo esto gestionado con el sistema de gestión de la demanda que te permiten hacer sus solicitudes. Estamos hablando de bastantes puntos de entrada y hay que reconocer que se les suele tratar bien a los usuarios, con lo cual tenemos un considerable acceso, ¿no? Un considerable punto de entrada a nuestro proceso. El siguiente paso es definir el punto de salida del proceso y qué entregables eran los que íbamos a entregar. Nosotros, prácticamente todo aquello que aporta valor finalmente a nuestros usuarios, que en derivada debería aportar valor al ciudadano, que hablaba José, bastante interesante su ponencia, todo lo que no aporte valor al ciudadano debería ser considerado desperdicio. Todo aquello que está aportando valor a nuestros usuarios generalmente pasa por entregarle el testigo al departamento de operaciones, al departamento de sistemas. ¿Bien? Generalmente, ya veremos un poco luego que hay determinados trabajos que no es necesario, pero hay que tener en cuenta que es el siguiente eslabón en nuestra cadena de valor este departamento y como en gran parte de los departamentos de IT suele haber este muro, ¿no? que caracteriza el mundo de desarrollo y el mundo de operaciones. Definir los diferentes tipos de trabajo que recibiremos de los interesados. Este es el paso clave también para arrancar estas iniciativas. En nuestro caso nos basamos también bastante en el libro de David y yo creo que prácticamente son las clases de servicio, los tipos de trabajo que fuimos definiendo. Un trabajo estándar, todo aquello que nos solicitan, bueno, ya sea porque sales de una reunión con diferentes notas, ya sea porque viene por el sistema de gestión de la demanda, todo aquello que aporta, que nos solicitan los usuarios y que aporta valor a los mismos y que requiere tocar al menos una línea de código, recompilar, generar una nueva versión de software y ponérsela a su disposición. Eso es trabajo estándar. Si es algo que está pidiendo el usuario, que está pidiendo que también le va a aportar valor, pero no requiere tocar código, lo definimos como trabajo ligero. A lo mejor lo resolvemos con un script, lo resolvemos con una herramienta de administración, que no es necesario, ¿vale?, el pasar ese testigo, esa interacción con el departamento de operaciones y se suele resolver bastante más rápido. Trabajos con fecha límite, aquellos en los que tenemos plazos, trabajos urgentes, todos estos trabajos en los que evidentemente nos olvidamos bien de los límites, de los WIP, que el sentido común
evidentemente manda y se salta todas las políticas del tablero para arrancarlo y solucionarlo. Errores procedentes de las pruebas, es decir, si el error, si es un bug, un error que está en producción, entrará como trabajo estándar, ya lo está sufriendo el usuario, pero sí lo encontramos dentro de nuestra prueba, lo denominaremos con una clase de servicio específica y luego pues un trabajo pendiente de clasificar, creo que me he saltado el trabajo técnico o calidad. Todo este trabajo que uno viene derivado, el técnico, de cambios de infraestructura o cualquier otra implicación que nos requiere tocar código sin aportar realmente valor, finalmente valor al usuario, y trabajo asociado a la calidad de producto, a calidad interna de producto, de todo lo que son refactorizaciones y demás. Todo lo que nos permite, todo ese trabajo, esa clase de servicios, ese naranja, nos permite, en definitiva, reducir la deuda técnica de nuestros proyectos. Siguiente paso, analizar la demanda de cada tipo de trabajo, observar esa tasa de llegada y las variaciones que tenemos de cada uno de estos tipos. Esta es una imagen en un determinado momento de nuestra carga o de nuestra situación en cuanto al trabajo acumulado, vemos en gris, y en el último ciclo. Con este análisis podemos claramente ver cuáles son los tipos de trabajos que más desarrollamos. En principio, este es un momento en que la estándar y la ligera están empatadas, era un empate técnico porque la ligera entró en el tablero más tarde, pero realmente la ligera superaba a la estándar, como se ve en el ciclo 15 frente a 12, pero estas dos clases de servicios son las superiores. Estamos hablando de tipos de trabajo que aportan valor, que están aportando valor a los usuarios. Algo significativo son las busbao, las llamamos busbao en honor a las 6, ¿no? Le pusimos este nombre a las urgentes. Entonces este tipo de trabajo, las urgentes, fue una de las causas de las apuestas, en la que se suponía que todos los trabajos al final iban a ser urgentes. Era nuestro día a día, cambios continuos de foco. Al final, cuando les explicas esa metodología a la gente, dices, bueno, si al final tienes el comodín de etiquetar algo como urgente, todo me va a entrar como urgente y no tendrá ningún sentido toda la metodología, ¿no? Con el tiempo nos damos cuenta, y la aplicación de Kanban, nos dimos cuenta que no había tantas urgencias como inicialmente parecía. En total habrá unas 600 tarjetas en este gráfico, y hablamos de 30 urgentes, o sea que el porcentaje es bastante bajo. La técnica o la calidad es interesante. Hablamos que en porcentaje, quitando las ligeras, que es trabajo que requiere poco esfuerzo, entre un 20-25%, 20, probablemente más cerca de 20-25%, lo dedicamos a trabajo técnico o de calidad. Bien. Otro de los pasos interesantes a la hora de poner en marcha la iniciativa es reunirse con los interesados. Esto lo ponemos porque lo considero muy interesante, pero no lo llegamos a realizar. Actuábamos, recuerdo, a modo célula, con lo cual no podíamos, ¿vale?, hacer esta expansión, ¿vale? Es un problema, ¿vale?, porque dentro del equipo Kanban estás hablando un lenguaje y fuera de él se habla otro, y la interacción, operaciones y demás, tiene un lenguaje diferente, y esto genera normalmente fricciones, con lo cual es interesante el poder hacer esto, acordar los límites de trabajo, para que cuando la gente, los que tengan capacidad de exigir a un equipo, vea que está por encima de su capacidad, se frene y entiendan, y ellos mismos hayan decidido esos límites, ver cómo se va a priorizar o repriorizar el backlog, con qué frecuencia es necesario esa repriorización, definir esas clases de servicios y los acuerdos de nivel de servicio internos que están asociados a cada clase. Muy interesante, ya digo, en nuestro caso, bueno, fue un trabajo más interno de equipo que con el resto de interesados. Obviamente, al final tenemos la gestión visual, ¿no? Y cierto es, como decíamos antes, en el primer artículo de David, no existía ningún tablero, pero claramente una de las potencias del método está en esta gestión visual, con lo cual es importante definir bien y establecer el tablero. Nosotros inicialmente arrancamos con un tablero físico, lo hemos comentado varias veces a lo largo de
del día, genera inicialmente es más interesante el arrancar con el tablero físico porque bueno, evitas esa sensación de bala de plata de la que todos los que ya llevamos muchos años en esto tenemos, ¿no? Cada 5, 4, 5 a 3 años o cambio de organización o cambio de responsable, alguien viene con una bala de plata, con una herramienta que nos va a solucionar nuestros problemas. Cuando no existe herramienta y simplemente les está diciendo realmente es un método de trabajo, una forma colaborativa de trabajar y son POSIT y en principio incluso nos van a reducir la productividad porque te vas a tener que levantar y moverlos y al final funciona, la gente empieza a percibirlo desde otra forma. Ya digo, nosotros estuvimos con el tablero exactamente 9 meses, el tiempo del caso de estudio de David Anderson, por comparar un poco y ver la situación. A partir de ahí pasamos a ese tablero virtual. La ventaja es que todo el personal del grupo ya conocía y entendía bastante bien lo que era la metodología, los conceptos Lean y demás, y el pasarlos a la herramienta no era únicamente nada más que aprovechar la potencia que te da una herramienta, las integraciones y las facilidades que te permiten eso. Mientras tanto, pues yo era el que me comía mi propia comida de perros, ¿no? que decía José, ¿no? Y era el que todos los viernes despegaba tarjetas, lo cargaba en un Access que fue complicando y que fui generando y que hacía 1000 cálculos para al final ofrecerme esos gráficos, ¿no? Para que el equipo viera que yo también lo sufría. El siguiente paso, el mantener una reunión diaria frente al tablero. Muy importante, se ha visto yo creo en todas las ponencias del día y es algo que sí que hemos ido manteniendo y hemos exigido regularmente estos 15 minutos de coordinación. Estamos hablando de trabajo colaborativo, de coordinación, y es muy difícil, por más gestión visual que tengamos, si no nos ponemos en el día a día y vemos el campo de batalla, que decíamos esta mañana en el coffee, ¿no? Si no vemos ese campo de batalla que estamos teniendo en ese momento, tomar unas decisiones en colaboración es bastante más complicado. Sobre todo cuando nosotros, la idea es que el rol de Project Manager o dirección de proyecto se fue diluyendo con el tiempo. La estrategia era diluir ese rol y traspasárselo al equipo. Si traspasas al equipo muchas de las decisiones y pasas a un equipo autoorganizado, realmente necesitan mucha coordinación, si no es muy difícil. La retrospectiva es el elemento clave, lo hemos estado hablando también. Normalmente cuando suelo preguntar en otros foros cuántas veces te paras tú o paras a tu equipo para ver cómo estáis trabajando, cuántas veces en el año paráis y miráis cómo estáis trabajando, no lo que tenéis que hacer, sino lo que habéis hecho y cómo lo estáis haciendo. La respuesta está en media, está bastante próxima a cero, ¿no? O sea que no lo hacemos a menudo y nosotros no lo estábamos haciendo antes de plantearnos esta iniciativa. Nosotros nos arrancamos con unos ciclos semanales, con lo cual semanalmente hacíamos una retrospectiva, ¿vale? Esto exige también trabajo por parte de la persona que tiene que llevarlo a cabo, pero son 40, al menos quitando vacaciones, 40 reuniones anuales, ¿vale? Que te ofrecen muchas ideas y te permiten muchos cambios. Como último paso es el recordatorio. Bueno, formar equipo, hemos estado en todas las ponencias, al final llega un momento en que hay que formar, dar charlas, explicar a la gente cómo funciona y que entienda qué es esto del flujo. El flujo en estos foros lo entendemos todos bastante bien, todos hablamos del flujo como algo bastante habitual, pero me temo que fuera de estos foros no se entiende también esto del flujo, del pull, del whip, ¿vale? Comprender que esto de limitar el trabajo en curso realmente te mejora el lead time, otra palabreja más, ¿no? Pues sin contar con las que ya nos ha contado en japonés, ¿verdad? Pepe, pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces, bueno, es necesario esa formación de los equipos y si puede ser una formación interna, como lo están haciendo en Escodia, es ideal. Y recordar no cambiar los roles, lo hemos escuchado también muchas veces, no cambiar los roles y de hecho era uno de los motivos que a nosotros nos hizo apostar. Al final un poco lo que refleja la transparencia es que tarde o temprano la niña cogerá los roles de sus padres, pero bueno, nosotros no tardaremos generaciones, pero poco a poco, ¿no? No se le puede exigir a esa niña que empiece a asumir determinadas cosas que todavía no puede realizar. Entonces, hasta lo que hemos visto, hemos visto un poco las dos primeras fases. Visualiza
visualiza el flujo de trabajo, limita el trabajo en curso, un poco la regla de Kanban, y a partir de ahí entramos en un juego infinito que es medir y optimizar, o sea, ese es el enfoque, con lo cual lo que necesitamos es plantearnos unas métricas para la toma de decisiones. Esto de las métricas ahora está bastante de moda, ¿no? En todas las conferencias, la mayor parte de las conferencias habla de métricas, ¿no? De conferencias de Agile y demás, es uno de los tópicos que se está escuchando entre este año y el anterior. Y el peligro de las métricas es, nosotros somos informáticos, tenemos capacidad de generar y mover muchos datos y eso puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque podemos atascarnos con los datos, ¿vale? Y la miles de información que nos aportan las herramientas. Con lo cual, como nosotros inicialmente teníamos ese tablero que se ve en la transparencia, tuvimos que ingeniárnosla con pocas métricas, poder sacar la información necesaria para comprobar que nuestro proceso se estaba optimizando, para comprobar que nuestra iniciativa de mejora, decía de cambio, iba por el sentido adecuado. La métrica principal que inicialmente vigilábamos al final era el lead time, también lo hemos escuchado obviamente a lo largo del día. El lead time, el tiempo que tarda desde que un usuario nos solicita algo hasta que tiene una nueva versión de nuestro software que le da resolución a ese problema o a esa necesidad. ¿Bien? Ese es el tiempo de entrega. Con lo cual, fue una de nuestras principales medidas, una de nuestras principales obsesiones, intentar reducir continuamente este tiempo. Es algo que tampoco nos podemos plantear en el corto plazo. El tablero tiene que ir cogiendo vida. Inicialmente tardamos como aproximadamente 5 ciclos, como algo más de un mes, en que el tablero empezara a darnos datos reales. Veis ahí la gráfica, una escalada, ¿vale? Un pico prácticamente vertical, en el cual, bueno, pues desde 2,3 días acabamos teniendo pues aproximadamente un 26,5, 26,2 como medida máxima, 26 días en atender, ¿vale? Una petición, en que alguien que había pedido algo en media tuviera su respuesta. Digamos que probablemente esta era la situación, el momento en que encontramos nuestra realidad, o el tablero empezó a mostrarnos nuestra realidad. A partir de ahí, y la aplicación de Kanban, a lo largo de los ciclos conseguimos paulatinamente bajar este tiempo de ciclo, bajar este lead time, este tiempo de entrega y encontrarlo prácticamente en una situación constante a lo largo de los ciclos. Varía obviamente, pero en media, visto desde lejos, podemos asegurar que tenemos unos tiempos de entrega aproximadamente de 10 días, lo cual reduce prácticamente a la mitad. Esto mejora sensiblemente la negociación, ¿de acuerdo? Con los usuarios o con los otros equipos, con los otros proyectos que hay que hacer. Cuando eres capaz de dar un tiempo razonable, ¿vale?, para entregar las cosas, pues las negociaciones suelen ser más sencillas. Otra métrica que utilizábamos era el rendimiento del sistema, el número de trabajos que el sistema es capaz de entregar por espacio de tiempo. Nosotros utilizamos el concepto de velocidad, ¿vale?, el concepto ágil de velocidad. Utilizábamos puntos de historia, bien, e intentábamos, bueno, cada ciclo definir cuáles eran los puntos, cuál era el trabajo que estábamos sacando. Si el objetivo en este caso, en los tiempos de entrega, era reducir al máximo este tiempo, intentar acotar hasta que llegamos a este plano. En el caso del rendimiento, lo que nos interesaba era observar que cada vez éramos capaces de entregar más trabajo. Bien, es cierto que no tenemos una extensión enorme, pero al menos el hecho de hacer este análisis y este estudio nos permitía saber si la incorporación continua de cambios en nuestro proceso de desarrollo estaba empeorando o no nuestro sistema. Por último, la satisfacción del usuario. Al final estamos en un entorno en un equipo de mantenimiento de software, ¿vale?, de mantenimiento de sistemas con algunos desarrollos nuevos, pero su principal función era el mantenimiento, ¿vale?, de sistemas de información, con lo cual nos parecía interesante que una de las métricas que nos puede aportar la satisfacción propia del usuario, estoy haciéndole una encuesta uno a uno, una de las métricas que el usuario nos puede decir que está contento con nosotros es si hay pocas peticiones en espera, ¿no? O sea, si el tiempo de espera lo hemos bajado, pero cuántas de estas peticiones están todavía a la espera de ser atendidas.
Inicialmente nosotros nos encontrábamos aproximadamente en una franja entre 20 y 30 peticiones en espera dentro del equipo. Sí es cierto que no es una métrica que tomáramos mucha atención inicialmente, pero esto que según fueron pasando los meses, la aplicación de Kanban, observamos, ¿no?, que anda, pues estamos por debajo de 10 peticiones. Será casual, pasaron unos días, oye, pues seguimos por debajo de 10 peticiones, oye, ¿qué os parece si nos mantenemos, si ponemos la política de no superar este umbral? ¿Vale? O sea, nosotros estábamos allí, arriba, 20, 30 incluso por encima, y nos planteamos, oye, pues si parece que últimamente nos estamos manteniendo por debajo de 10, vamos a ver si somos capaces, a lo mejor ha sido suerte. No nos lo creíamos y de hecho tuvimos que ir a gestión de la demanda, sacarle nuestras estadísticas y ver un poco en la evolución de los meses cuántas peticiones. Digo, bueno, es como a lo mejor antes teníamos muchas peticiones y hemos bajado en pico, porque es que no es normal que hayamos descendido, ¿no?, que las colas hayan descendido tanto. Quitando los meses de agosto, diciembre, enero, pues bueno, pues vemos que estamos ahí estables entre las 40, 50 peticiones por mes, con lo cual a partir de aquí decidimos establecer una nueva política, y es que en cuanto a la priorización de las tarjetas, teníamos muy presente que no podíamos superar. En muy escasas ocasiones superamos ese límite hoy por hoy, excepto en momentos a lo mejor de crisis, de algún momento puntual, y lo reconducimos generalmente, pero yo digo, no estamos ya en esos plazos. Los elementos, los bloqueos, también se ha hablado durante el día, es importante trabajarlos tanto. En este sentido volvemos a tener un problema en cuanto al lenguaje para hablar con el resto de la organización. Es más sencillo de hablar de los bloqueos, ¿vale?, que me estás bloqueando una tarjeta en un tablero, que me estás entorpeciendo el flujo, cuando estamos hablando con alguien que entiende tu lenguaje, que cuando sales a otro equipo de desarrollo, ¿vale?, y que dice, no sé de qué me estás diciendo, ¿no? Con lo cual, sí es más sencillo. Internamente trabajamos en la lucha contra los bloqueos, pero normalmente más internamente. Y por último, ¿qué es lo que hicimos? Terminado estos 9 meses de copia, de plagio del método por parte del caso de estudio de David Anderson, dijimos, bueno, parece, a nuestro entender, es que el usuario parece que debe de estar más contento, ¿no? Hemos reducido como a la mitad y hemos bajado las peticiones en espera, la repriorización es muchísimo más fácil, la organización en principio debe estar contenta, la idea nuestra también es decir, bueno, vamos a ver cómo de contexto está el equipo, ¿no? Y esta es una respuesta a una encuesta de las 8 metas que David Anderson promete en su libro, ¿no?, que se pueden alcanzar, son realistas y que son alcanzables a través del Lean Kanban. Y son las respuestas del propio equipo de desarrollo, de los miembros del equipo de desarrollo. Vemos que la optimización del proceso existente, los cambios que fuimos introduciendo en el proceso, tenemos un 7,2. Es que después de tanta retrospectiva, de tanta modificación, fuimos incorporando, bueno, pues revisiones de código formales, automatización, integración continua, una serie de prácticas que no estaban ahí, ¿vale?, que permitieron enriquecer nuestro proceso. La entrega con alta calidad, ellos mismos observaron que el enfoque a la calidad había cambiado, percepción del equipo, no una percepción externa, ¿no?, con un 7,8, notable alto. La mejora de la predictividad en los tiempos de entrega, ¿vale? Como hemos visto antes, éramos capaces de afinar estas tarjetas, en raras ocasiones las tarjetas con fecha límite se excedieron de su fecha y demás. La mejora de satisfacción del equipo aprobada por los pelos, aquí no podemos estar muy contentos, ¿no? O sea, en 5,4 nos parece que podamos sacar demasiado pecho. También es cierto que la situación, el motivo, si recordáis, lo de sin morir en el intento de la meta inicial, era que la situación no era, digamos, la mejor dentro de la moral del equipo, ¿vale? Estábamos hablando de situaciones complejas en las empresas, en contratistas y demás, situaciones de ERES que estaban viviendo en varios de los miembros del equipo, que lógicamente a mi entender también afecta un poco en esta medida. Generar el tiempo libre para posibilitar la innovación, aquí nos quedamos con un 6,2, bien, es algo que yo sí que me gustaba luchar lo suficiente, ¿vale? Es el slack time que hemos hablado, es algo muy importante, y el hecho de conseguir este tiempo libre para la innovación
lo hemos luchado bastante, pero es incluso difícil que el propio, es complicado explicárselo a la jerarquía superior, pero el propio equipo le cuesta también estar parado, sin hacer nada, cuando hay compañeros que están bajo presión. Simplificar la priorización de los trabajos, un 7,4, proporcionar la transparencia sobre el proceso y su funcionamiento, claro vencedor en las metas alcanzadas. Transparencia es uno de los valores que promueve Kanban, ¿no? Con lo cual, lógicamente, el hecho de la gestión visual, que todo el mundo pueda llegar y ver, nosotros teníamos un tablero que era visible por todo el mundo, pues permitió que casi llegara sobresaliente. Y la creación de una cultura de mejora continua, un 7,4, también un notable aceptable, ¿no? O sea que yo creo que en general la percepción del equipo de desarrollo fue bastante bueno. ¿Cuáles son nuestros pasos más recientes? En lo que estamos trabajando actualmente en el grupo de investigación, la aplicación de coaching emocional de equipos, ¿vale? Equipos Lean Kanban para esta mejora de la eficiencia. Sobre todo en el enfoque a la mejora continua, en mantener en pulso. Nosotros ya llevamos bastante tiempo, no estamos montándolo y vamos saltando de un equipo a otro, sino que es un equipo bastante estable que lleva. Entonces el mantenimiento de esa tensión de mejora continua no es sencillo conseguirlo, ¿no? Entonces parte del trabajo que estamos haciendo ahora mismo en investigación está derivado a este coaching emocional. Y hasta aquí llega mi presentación. Espero no haberos aburrido demasiado, ya era la última antes de la keynote, así que, bueno, si tenéis alguna pregunta. Una pregunta, como contralista del Estado, viendo el proceso completo, me gustaría saber qué experiencia tenéis, o comparto la pregunta como hacéis vosotros, ¿qué permeabilidad tiene la Dirección General de Patrimonio a la hora de aceptar pliegos que van orientados a este tipo de metodología? Uno, y dos, ¿qué permeabilidad tiene o cómo de facilitar que al final paga, que es el cuerpo de los interventores del Estado, en aceptar trabajos, certificar trabajos orientados con estos métodos? Bueno, depende. Quiero decir, sí, es probablemente el mismo problema que tienen las empresas, ¿verdad?, a la hora de aceptar, ¿no? Creo que comentaba que Pepe tenía un libro al respecto, y la problemática estará muy próxima a la problemática que puede entender la intervención a la hora de pagar, igual que cualquier empresa o cualquier directivo que tiene que comprometer recursos. En nuestro caso estamos hablando de una prestación de servicios, es un equipo de desarrollo que está dentro de un organismo, ¿vale?, y que atiende de este modo a las peticiones, ¿vale?, al servicio de las peticiones que están realizando. Con lo cual, en ese sentido es más sencillo la relación contractual. Cuando estamos hablando de proyectos cerrados, que entiendo que es donde vas... No, me refiero a prestación de servicios de mantenimiento de sistemas de información, donde atiendes peticiones de evolutivos, correctivos, soportes, consultas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la problemática no es mayor que la que hay actualmente, quiero decir, o sea, si estás prestando los servicios, tienes unos acuerdos de nivel de servicio que tienes que cumplir, y en principio la intervención hasta ahí no llega. O sea, quiero decir, si tú estás cumpliendo tus acuerdos de nivel de servicio, pues no hay mayor problema que el que lo estás haciendo bien o mal. Si no lo estás haciendo bien, evidentemente, finalmente no se te pagará, y si lo estás haciendo bien... La pregunta mía anterior, o sea, ¿cómo de permeable es la patrimonio a la hora de aceptar pliegos orientados hacia estas metodologías? Yo creo que poco permeable, personalmente. Esto es una opinión. Es que yo también tengo esa sensación. Sí, una opinión personal es que hoy por hoy es poco permeable, ¿vale? Pero por hoy es poco permeable incluso las empresas, ¿vale? Quiero decir, o sea, es un problema real que todavía estamos encontrando, ¿no? Cómo podemos, ¿vale?, ser capaz de establecer esa relación de confianza que se necesita finalmente. Tiene que haber una sensación de inercia. Nosotros en el gobierno escocés, en el gobierno británico, ha habido toda una iniciativa de adoptar Agile, y hubo una normativa de que todos los departamentos tienen por lo menos un programa de Agile. Por mucho que haya ese enfoque y ese empuje, a nivel de intervención en programas de procurement, de contratos y demás, la inercia es seguir tradicional. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar dentro del contexto que tenemos. O sea, hay contextos que son muy tradicionales, pero luego a la hora de hacer entregas y demás,
estamos intentando cambiarlo completamente. Yo solamente aportar una cosa. Es ser realistas en el contexto y a veces no intentar cambiarlo sin lucharlo. Respecto a permeabilidad, como tú dices, yo creo que está más seco que la mojama. ¿Por qué? Porque para cambiar los contratos, aquí hay que cambiar la Ley General de Contratación del Estado. Tiene que pasar por el Senado y tiene que pasar por el Congreso. Por lo cual, permeabilidad. Sin embargo, en Escocia y en el gobierno de UK se ha hecho un cambio en la Ley General de Contratos para facilitar la adopción de los métodos ágiles en todo el desarrollo de software. Hay un cambio político que ha favorecido eso aquí, de momento. No quiero decir que esto no vaya a llegar. Tener esperanza, ¿no? Hay que tener esperanza. Hay que hacer una serie de cambios institucionales tan gordos que yo creo que da mucho vértigo a nuestras instituciones el hacer esto. El contexto no va a ser comparable, pero al menos en Inglaterra el cambio pasó porque alguien dentro de la administración les demostró que podía pasar. O sea, hubo gente que tomaron el riesgo de cambiarlo, de demostrar que era posible. Entonces se cambió desde dentro. Nuestra experiencia desde dentro es que estamos mandando muchísimos, esta ha sido aprobación patrimonio, expedientes en los que pedimos metodologías ágiles, pues la que sea, Scrum o una que tenemos propia dentro del Ministerio, y no hemos tenido ningún problema. Y la intervención tampoco pone problema si tú demuestras que esos trabajos se han realizado, o sea, tú certificas, tú has contratado el desarrollo del sistema de información X. Si tú certificas que ese sistema de información se ha desarrollado, a la intervención no entras y lo has hecho con metodología ágil, CMMI, métrica 2, 3 Yo me estaba o la que refiriendo haga más falta. a proyectos de mantenimiento donde el entregable es un servicio, no un producto. Proyectos de mantenimiento también están recogidos en el catálogo 26 Sí. y bueno, tú lo que contratas son unas horas con unos acuerdos de nivel de servicio y unas penalizaciones de si lo cumples o no lo cumples. Como asistencia técnica. Como una asistencia A partir de ahí, Técnica, claro. Y como tú, el método que tú que uses, tú pues será el uses que es tengas que usar. transparente y a la no intervención digo y a cambios. patrimonio y a patrimonio le es totalmente transparente, no le importa, vamos, Claro. eso es tu problema. Al final alguien certifica que el trabajo está bien hecho. Un proyecto cerrado, Ahí. que cuando trabajas con un proyecto cerrado también lo puedes hacer, siempre que tú hagas una estimación inicial y después el manejo interno lo hagas mediante metodologías ágiles y tengas una credibilidad con los equipos para poder manejarlo, incluso los excedentes, como asistencia técnica en un momento dado. Las soluciones están y están dentro de la administración. Sí, eso está, o sea, el catálogo 26 te lo recoge y podemos decir, nosotros tenemos experiencia tanto en expedientes de mantenimiento como en contratos de desarrollo La de servicio. experiencia nuestra es todo lo contrario porque se da el típico cortapega, la copia de pliegos unos a otros que llevamos con 10. Que me reserve las fuentes. Entonces te encuentras pliegos que son copiados unos de otros. Y claro, te encuentras con esa inercia que es no, es que yo no te puedo contratar un servicio de mantenimiento porque yo tengo que decir exactamente qué es lo que me vas a hacer. Y luego el interventor me va a intervenir, te va a certificar con lo que yo te he dicho que me tienes que hacer. O sea, pero vamos, estamos hablando de eso. Pero Bueno, alguien al final es una temática certifica. de administración pública, precisamente. Es decir, en empresa privada existe eso y más todavía. Claro. Yo lo he encontrado en empresa privada, pero por Claro, doquier. es que no es... Sí, Ahora, pero... yo mi sensación es que veo que la empresa privada es un poquito en ese sentido, un poco por lo que ha dicho Pepe, porque la empresa, el sector público está constreñido, está restringido por la ley de... Pero si me apuras, cuando llegas a nivel de intervención, cuando llegas ya al final del contrato ya no está ese problema. O sea, el trabajo ya está hecho, ya se puede justificar. El que tiene problema es el que está contratando. ¿Vale? Pero el que realmente es está que- comprometiendo recursos sin fijar el alcance, que es Como hemos hablado del Sí, proceso end-to-end, sí, end de inicio, Sí. de final. sí. Pero quiero decir, El que contrata el que contrata en este tipo, en este entorno, yo creo que es el que tiene el problema. La intervención al final, evidentemente, no abre, ¿vale? El control código fuente y puedes mirar. Al final se basa en los informes, ¿vale? En los informes de unas personas que están diciendo que eso cumple lo que inicialmente se debe. El problema es definir el qué. Y lo que se debe definir es cuánto valor vamos a comprar y ya veremos después ese valor. Realmente cómo exactamente qué se materializa. implementa. Que ese es el principio ágil que tenemos que seguir. Eso es. Y esa es la parte difícil de cambiar culturalmente en ciertas áreas de la administración y de la empresa Y privada, grandes empresas porque es el tienen cambio, es el cambio cultural que se necesita. Sí. ¿Dónde está el problema? Exacto. Es una cuestión de tiempo. El modelo de desarrollo AM, es decir, externalizado, nos va a llevar a esto, ¿no? A replantear todo el tema de cómo se contrata, sí.
con volúmenes de unidades de trabajo en vez de... Es una mezcla entre asistencia Asistencia técnica técnica, y proyecto cerrado, pero orientado a valor. Lo que hay que entender es lo que es un servicio, que es el problema que yo creo que tienen las empresas y los clientes, todo, a todos los niveles, privado y público. No se entiende lo que es un servicio. Ofreces un servicio al cliente y el cliente te sigue como un proyecto cerrado, con hitos y con unos controles que no son un servicio. Si me contratas un servicio, tengo unos SLAs, a ti te da lo mismo si tengo 20 personas, tengo 45, tengo un método ágil o lo hago como me da la gana. Yo te tengo que dar unos servicios y es el problema. Las empresas no sabemos gestionar servicios y los clientes no saben dejarnos a las empresas gestionar servicios. Es el principal problema que estamos teniendo todos, creo, hoy en día. También, pero... Yo en esto no sé el contexto de la administración española de lo que puede pasar si te saltan las reglas, pero en cierto modo... yo tengo un poco una actitud bastante más radical incluso dentro de la administración pública, y es decir, vale, si conseguimos dar un servicio y estamos teniendo éxito tras éxito en dando lo que el cliente, y el cliente también es interno, necesita, al final del día los contratos y las historias pierden valor, pierden relevancia. O sea, si tenemos un récord detrás de nosotros de dar valor, de dar resultados, dar... La confianza. Todo eso, generamos confianza, no importa si el contrato decía A o B, ¿no? Puede ser que pase, en cierto modo, pero eso quiero decirte, o sea, el tener el éxito detrás de ti cambia la relación, cambia las conversaciones. ¿Y qué es primero, la gallina o el huevo? El huevo. Alguien tiene que tomar el riesgo de hacer el huevo o la gallina. Pero hay unos que miden el valor que has creado y hay otros que miden que cumples lo que pone ahí. Exacto. Y son dos cuerpos y dos figuras completamente distintas. Bueno, pues gracias a todos y encantado.